Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro estudio semanal de Torá. Bienvenidos a todos los que están conectados aquí, qué bueno verlos semanalmente. Eh, Nuestro objetivo, como siempre, es poder crecer en el camino, en la senda que el Señor nos ha trazado a través de la Torá y en el estudio de Juan que estamos haciendo eh, semanalmente. Hoy quiero, antes de darle la palabra a Jairito, que tiene el tema hoy, e introducirlo también. Recordarles que se avecina el ayuno del quinto mes, del cual Zacarías habló cuando dijo que el ayuno del cuarto, del quinto, del séptimo y del décimo mes, que ya en la época de Zacarías eran ayunos del pueblo de Israel, se convertirían, dice Zacarías 8:19, se convertirán, es una promesa, ¿no? Es una profecía, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividades solemnes. Quiere decir que cuando el Mesías Yeshua vuelva y restaure las cosas, estas fechas van a ser importantes. Estos ayunos, como el que vamos a tener próximamente, se convertirán en fiesta. Hoy es un día de ayuno por lo que ha pasado. De hecho, Jairito hoy nos va a hablar un poquito de esta fecha, que es el Tisha B'Av. El Tisha B'Av, que es el 9 de Av, el 9 del mes de Av, que arrancamos el jueves al anochecer, será el próximo Shabbat. El próximo Shabbat será esa fecha del 9 de Av, que nos recuerda, digamos, algunas tragedias que ocurrieron en Israel. No me voy a detener allí porque Jairito lo va a tocar. Eh, pero sí, en que es un día en que, de acuerdo a nuestro pueblo, es una ocasión de ayunar. No lo vamos a hacer en Shabbat porque no acostumbramos a hacer ayuno en Shabbat por ser una fiesta, excepto que sea Yom Kippur. Si un Yom Kippur cae en Shabbat, pues lo hacemos. Entonces lo vamos a hacer el día siguiente, el domingo. Precisamente aquí en Colombia es la posesión presidencial, así que hay muchas razones para orar y ayunar. eh, como pueblo, es una ocasión para regresar, ¿sí? Hacer ese tikkun, esa rectificación de nuestro pueblo, de regresar, dado que nuestro pueblo se apartó del Señor, de su palabra, y por eso vinieron estas catástrofes. Ahora es tiempo de regresar. Y solo quiero leer un texto que el mismo Yeshua, de hecho, lloró por su ciudad. Y eso está en Lucas 19, en ocasión de la entrada triunfal de Yeshua, ese 10 de Nisan, como cordero, allí a Jerusalén, donde todos le aclamaron, Hoshiana, Hoshiana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice el versículo 41 de Lucas 19, dice que cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, él venía desde el Monte de los Olivos, o sea, viene desde el oriente. Muy probablemente también Yeshua venga desde el oriente cuando vuelva por segunda vez a esta tierra, o sea, desde el mismo lugar. Dice, oh, si también tú conocieses, dice Yeshua, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. O sea, estaban cegados y no podían reconocerle. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. De hecho, esa palabra estrecharán es la misma palabra que utiliza para estas 3 semanas que estamos entre el 17 del cuarto mes, que es el ayuno del cuarto mes, y el ayuno del quinto mes. Se llama las 3 semanas de estrechura, y es la palabra que utiliza aquí Yeshua cuando dice que por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto nuestro pueblo no conoció el tiempo de la visitación de Yeshua mismo, fueron derribados un 9 de Ab, y por eso hoy ayunamos. El mismo Yeshua lloró por la ciudad anticipadamente, así que es tiempo de ayuno, así que los invitamos a los que quieran participar el próximo domingo de este ayuno. Es un ayuno de 12 horas, desde que amanece hasta que anochece, y hay muchas razones para orar por nuestro país, por el mundo entero, eh, por Israel, pero también por nosotros mismos, para que
hagamos esa rectificación de volver al Eterno y no caer en los pecados por los cuales nuestro pueblo cayó y fueron, no solo en esa ocasión, sino más adelante también desterrados y asolados. Vamos a orar en esta mañana y vamos a iniciar nuestro estudio. Nuestro Señor, Abba Padre, te damos gracias por que nos das el privilegio de reunirnos a estudiar Torah. Bendecimos, Señor, este estudio y te damos gracias, Señor, por tu Torah, porque en tu misericordia nos diste la Torah, nos diste la instrucción. Gracias, Señor, porque podemos aferrarnos a ella, porque tenemos la libertad de abrirla hoy en nuestras casas, de estudiarla, de compartirla. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de acercarnos a ella. Y pedimos, Señor, que nos aferremos, queremos estar aferrados a ella, pero no solo nosotros, Señor, sino también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que se aferran a tu Torah, que conozcan tu nombre. Queremos aferrarnos, Señor, a la buena inclinación y hacer tu voluntad. Danos sabiduría, Señor, danos tu espíritu, tu rúa, danos luz para entender tu palabra, comprender, Señor, tu escritura. Gracias, Señor, por nuestros estudiantes de Torah. Bendice a cada uno, Señor, cada necesidad de salud, familiar, económica, la ponemos en tus manos, Señor, para que tú respondan conforme a tu voluntad, Señor. Habla nuestra vida, Señor. Habla nuestro corazón en este día. Y lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Muy bien, voy a darle el tiempo a Jairito. Continuando con el tema que venimos en el libro de Juan, justo cuando hablamos de la vid verdadera y la viña, eh, el Señor nos iluminó a través de Jairito para que podamos ver este tema interesante que es los obreros de la viña, que también Yeshua se refirió a esta parábola, y orientado hacia hora undécima que estamos viviendo en el mundo y que cual Jairito tiene unos videos muy interesantes y por eso nos hemos pedido que hoy lo tenga para entender qué es la hora undécima, los obreros de la viña, quiénes son eh, eh, y precisamente cuál es nuestra labor en este tiempo. En este tiempo, precisamente en el Tisha B'Av que está a punto de llegar el próximo domingo y la razón por la cual ayunamos y por la cual el Señor nos llama a ejercer lo que el Señor nos llama a hacer como obreros de la viña. Así que, Jairito, es un placer tenerte aquí. Qué lindo poder tenerte aquí y que podamos compartir de la palabra. Así que te dejo el tiempo. Bueno, muchas gracias, Javier. Un saludo para todos. Espero que estos estudios que vamos a hacer sobre la hora undécima sean de bendición para todos, que sean definitivamente de algo que nos pueda hacer entender mucho más la palabra de Dios. Antes de comenzar, quiero comentaros una anécdota. Por allá por el año 2001, recién sucedieron las destrucción de las Torres Gemelas. Yo estaba haciendo unos estudios sobre la hora undécima. Ya había entendido que eso es uno de los eventos que tiene que ver en nuestra época con la hora undécima. Y llegó un amigo mío, precisamente mesiánico, llegó a mi casa a saludarme. Me dice, Jairo, lo quiero invitar a almorzar. Y nosotros acostumbramos con él ir a comer a el restaurante judíos. Nos gusta ir allá cerca de mi casa, yo no. Y cuando llegamos al restaurante estaba cerrado. Yo le dije, pero ¿cómo si está cerrado si hoy es jueves? Ellos cierran únicamente para el Shabbat, el resto todos los días están abiertos. Y todo el comercio en esa área de personas judías estaba todo cerrado. Entonces yo le digo a él, ¿qué pasará? Y en ese momento pasaba un señor hebreo y le preguntamos qué es lo que está pasando. Me dijo, es que hoy es el día de Tisha B'Av, de Tisha B'Av. Y yo dije, ¿qué es el día de Tisha B'Av? Me dijo, estamos en ayuno. Es un día en que todo el mundo está postrado ante el Señor porque es un día que recordamos tantas destrucciones y ya les voy a explicar más adelante. Y nos dijo así a grandes rasgos lo que se trataba. Llegué a mi casa y me puse a investigar sobre esta celebración hebrea y tal como dijo Javier hace un momentito, va a suceder el próximo fin de semana.
y es una fecha que yo creo que nunca lo olviden, hermanos. Nunca lo olviden porque es una fecha que ustedes, como se van a dar cuenta, tiene que ver mucho con nuestra época, tiene que ver mucho con eventos que están pasando y que han pasado a través de la historia. Bueno, con este preámbulo quiero empezar ya a presentar un PowerPoint y me gustaría que después de que lo terminemos, si tienen preguntas, las aclaremos porque vale la pena que este tema se entienda bien. Muy bien, tal como ustedes ven acá, titulé el título de esta, valga la redundancia, de este tema, lo titulé Los obreros, o más bien los juicios de Dios a la hora undécima. Entonces, siguiendo adelante un momentito. Ok. Entonces, para comenzar, quisiera presentar primeramente, después del 9/11, como les acabo de decir, empezó a recorrer el mundo entero un email que me llegó, y cuando me llegó yo ya había entendido lo que tenía que ver con el día de Tisha B'Av, pero quiero leérselo solamente porque quizás ustedes lo recibieron en esa época, fue en el 2001, y dice así, fue una teoría sobre el número 11, y decía, el número 11 ha pasado a ser un número inquietante. Podréis decir que es casualidad forzada o simplemente una tontería, pero lo que está claro es que hay cosas al menos interesantes. Y dice, New York City o la ciudad de Nueva York tiene 11 letras, Afganistán tiene 11 letras, el Pentágono, en tanto en inglés como en español, tiene 11 letras. La Saint Joseph, terrorista que atentó contra las Torres Gemelas en 1993, tiene 11 letras. Ustedes recordarán que esa fue la primera que se atentó, que no fue destruir las Torres Gemelas, pero en luego sí se fueron destruidas. George W. Bush, el presidente que estaba en ese momento, tiene 11 letras. El código de área para llamadas a Irak es el 119, que sumando da 11. Hasta aquí, como dirían en México, miras coincidencias o casualidades forzadas. Ahora empieza lo interesante. La ciudad de Nueva York es el estado número 11 de la Unión. El primero de los vuelos estrellados contra las Torres Gemelas era el vuelo número 11. El vuelo 11 llevaba a bordo 92 personas, que sumado a una cifra de 11. El vuelo 77, que también se estrelló, llevaba a bordo 65 personas, que sumado también da 11. Ahora, la tragedia tuvo lugar el 11 de septiembre, es decir, el 11/9, que sumado da 11. La fecha coincide con el número de emergencia estadounidense, que es el 9/11, que sumado también da 11. Y aquí empieza lo inquietante. Las víctimas totales que fallecieron en los aviones son 254, que sumadas dan 11. El día 11 de septiembre es el día número 254, que sumado también da 11. A partir del 11 de septiembre restan 111 días para que finalice el año. El famoso Nostradamus, no lo puse aquí porque así fue el email, pero yo no creo Nostradamus, profetiza que la destrucción de Nueva York en la centuria número 11 de sus versos. Y dice aquí, tenebroso, ¿verdad? Pero lo más chocante de todo es que si nos fijamos en las Torres Gemelas, nos damos cuenta que sin lugar a dudas tenía forma de un gigantesco número 11. Todo esto que estoy poniendo acá es simplemente para que nosotros llamemos la atención, o sea que de alguna manera el 9/11 marcó un cambio tremendo, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero en cuestiones de seguridad. Ustedes saben que los aeropuertos desde esa fecha todos están muy controlados y cambió totalmente muchísimas cosas que pasaban en el mundo. Ok, entonces diríamos, ¿cómo les ha parecido hasta este momento? Vamos a mirar ahora cosas que tienen que ver con qué, con un mensaje importantísimo que vamos a entender sobre la hora 11 en nuestros días y todo lo que tiene que ver con el tiempo a través de todas las edades. Este mensaje recorrió el mundo entero a través del Internet en los días siguientes al ataque de las Torres Gemelas de Nueva York, el día 11 de septiembre del 2001. Las Torres Gemelas, tal como acabamos de ver, el día 9/11, sumado a 11, y como acaba de decir exactamente Javier, Tisha B'Av es el día undécimo, o más bien día 9 del mes undécimo judío. Los judíos recuerdan y ayunan en esta fecha porque en ese día o en esa misma fecha sucedieron muchas cosas que tienen que ver con la historia judía. El primer templo de Jerusalén
fue destruido por los babilonios en esa fecha. El segundo templo también fue destruido en Jerusalén por los romanos en esa misma fecha. La Inquisición en España persiguió a los judíos en esa misma fecha. Ahora, la expulsión de los judíos de Inglaterra sucedió también en un día de Tisha B'Av. La deportación de los judíos de Warsaw Ghetto a los campos de concentración en Treblinka tiene que ver también con esa fecha. Tanques iraquíes entraron en Kuwait también en esa fecha. Un sitio que es el centro judío más grande de Sudamérica en Buenos Aires, que se llama AMIA, tuvo un atentado en esa fecha bombardeado precisamente por musulmanes. Ahora, ¿será que la Biblia, la palabra de Dios, nos puede dar una respuesta a estas aparentes casualidades? ¿Será que la Biblia nos dice algo con referencia al 11, la hora 11 y por supuesto a todo lo que tiene que ver con el Tisha B'Av y las destrucciones como acabamos de ver de las Torres Gemelas en Nueva York? Vamos a ver, y para eso yo quiero que nos concentremos ahora estudiando que nos dice que Jesús, que es el que nos da la llave para entender todo lo que tiene que ver con la hora undécima. Lo primero que tenemos que entender nosotros como hijos de Dios es qué hora está marcando el reloj de Dios en este momento. La mayoría de la gente no lo sabe. Muchísimas personas ignoran lo que es la hora undécima y mucho más todos los acontecimientos que están pasando, qué relación tiene con etapas proféticas o marcadas por el mismo Jesús en las Escrituras. Bueno, vamos a ver. Entonces ahora analicemos lo siguiente. Vamos a mirar lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 11, 9 al 10. Ustedes saben que Juan 11 es el relato de la muerte y la resurrección de Lázaro. Pero cuando los discípulos están con Jesús, Jesús les dice lo siguiente. ¿No tiene el día 12 horas? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz del mundo. Pero el que camina de noche tropieza porque no hay luz en él. De acuerdo al pensamiento judío, el día de luz son 12 horas, y Javier lo dijo claramente, que el ayuno de Tisha B'Av de 12 horas, el día de Tisha B'Av, exactamente, porque se ayuna, ¿por qué? Vamos a empezar a entender una de las razones por las que se ayuna ese día, 12 horas, o sea, el tiempo de luz solar. Entonces dice aquí que los hijos de Dios andan en luz, pero los que tropiezan son los que no tienen luz en ellos, tal como estamos viendo aquí, lo que dice Jesús. Entonces vamos a entender un concepto, un momentito. Vamos a entender aquí un concepto que es interesante y vamos a hacernos esta pregunta. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Qué significa caminar viendo la luz? Porque la escritura nos habla mucha parte sobre eso. Lo primero que tenemos que ver es que el capítulo 11 de Juan es tremendamente importante para entender. Nuestro Señor Jesucristo es la resurrección de la vida, precisamente cuando resucitó a Lázaro. Y vale la pena que ustedes después lo lean con calma. Hoy solo voy a tratar de llamar la atención a cada uno de ustedes a esta afirmación que salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos entender lo que tiene que ver con la hora profética. Él nos dice que el día tiene 12 horas. ¿Se refiere solo al día literal judío de 12 horas de luz o también al día profético? Entendemos la manera como se contaba el tiempo cuando Jesucristo pronunció estas palabras. ¿Quiénes son los que caminan de día? ¿Quiénes son los que caminan de noche? Ahora vamos a ver una cosa. ¿Estamos nosotros caminando en luz? ¿Estamos caminando de día o estamos caminando de noche? Vamos a empezar a entender esto y tiene que ver muchísimo con la hora profética y la hora undécima en las palabras de Jesús en este momento. Ahora, veamos cómo Jesús mismo nos aclara que el día tiene 12 horas, el día de luz, pero la noche, de acuerdo al pensamiento judío, se contaban en vigilias. Eran 4 vigilias y cada vigilia tenía 3 horas. O sea, cuando se oscurecía, ellos empezaban a contar vigilias y contaban 4 vigilias hasta que volvía a salir el sol, y ahí de en adelante contaban 12 horas de luz. Ese es el pensamiento judío de esa época. Ahora, vamos a leer algunos textos que nos aclaran esto. En Mateo 14, 25 nos dice, mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, cuando ya estaba casi al amanecer.
Nos dice en Marcos 6:48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería que adelantárseles. Y en Lucas 2:8 nos dice, los ángeles y los pastores, habían pastores en la misma región que velaban, guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí es cuando nos habla de cuando Jesús nació. Entonces nos estamos dando cuenta que las escrituras nos habla sobre las vigilias, pero aquí hay un texto que quiero llamar la atención porque más adelante lo vamos a ver, no en este día, lo vamos a ver a través de estos estudios que nos dice, y nos dice Salmos, David nos dice claramente en el Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y vamos a entender por qué mucha gente anda de noche, no entiende lo que tiene que ver con los días y la relación con los milenios, y nos vamos a dar cuenta que nosotros en este momento, Dios nos va a empezar a mostrar muchísimo sobre las vigilias, pero más sobre las horas que tienen que ver con el día y quiénes son los que andan en luz o los que ven. Porque todos nosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, porque por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 5 y 6. O sea que nosotros, los que estamos aquí en este momento, somos hijos de luz, andamos de día, como dijo Jesús, que los que andan de día no tropiezan. Y dice aquí claramente Pablo también apoyando lo que dijo Jesús, que los que andan de noche andan en tinieblas y por supuesto tropiezan, como dijo Jesús, y nos dice que no durmamos. Tenemos que ser sobrios, estar despiertos, estar atentos a todas estas señales que tienen que ver con la hora undécima. Y espero que estos estudios que vamos a ver sobre la hora undécima nos sirvan a todos para que podamos entender exactamente el tiempo profético que estamos viviendo, pero más que eso, tener una mejor relación con Dios y estar de esa manera mucho más preparados para todos los acontecimientos que pasan, que están pasando y que seguirán pasando. Muy bien, ahora sí quiero empezar a leer lo que nos dice Jesús en Mateo 20. Dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió por la mañana a contratar obreros para trabajar en donde, en su viña. Nosotros ya sabemos, y quizás lo habíamos explicado en varias ocasiones, que la viña se refiere a todo el mundo. Jesús quiere que todos trabajemos en su viña, que todos trabajemos en la obra que Él está haciendo, como siendo Él la vid verdadera, y que nosotros seamos los pámpanos unidos a Él. Y dice que convino con ellos en pagarles un denario al día y los envió a su viña. O sea que Dios quiere darnos a todos un pago si trabajamos en su viña. Dice que volvió a salir cerca de la hora tercera o la hora tercia y vio en la plaza a otros desocupados. Les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Lo primero que tenemos que entender aquí es que Jesús está llamando en todas las generaciones personas que quieran trabajar en su viña y los que atiendan el llamado, tal como vemos aquí, recibirán un denario. Vamos a ver que ese denario se refiere a la vida eterna. Salió otra vez cerca de la hora sexta y de la hora novena e hizo lo mismo. O sea que Jesús no ha dejado ninguna generación sin llamar a su pueblo, sin llamar a todo el mundo, para que todo el mundo quiera seguir y quiera escuchar para trabajar en su vida. Luego nos dice, volvió a salir cerca de la hora que, la hora undécima, que es la misma hora 11. Halló a otros allí y les dijo, y eso somos nosotros, ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Es tremendo lo que Jesús dice, porque muchísima gente no se da cuenta de la importancia de trabajar en su viña. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué dijeron ellos? Porque nadie nos contrató. Tremendo. En este momento yo quiero, hermanos, extenderles una invitación que hace Jesús para que se contraten, para que reciban el contrato.
Y les dijo, y también vosotros en la viña y recibiréis lo que sea justo. Y dice que al atardecer, o sea, cuando ya está terminando el día, porque sabemos que el día tiene 12 horas y termina, cuando está terminando, ya dice el Señor de la viña, llama a su mayordomo y le dice, llama a los obreros y pagan ese jornal, empezando por los últimos a los primeros. O sea, que va a llegar un momento que Dios va a pagar a todos los que han trabajado en su viña, dándole la vida eterna. Y mire lo que sucede aquí. Miren los que habían ido cerca de la hora undécima y cada uno recibió su denario. O sea que Dios va a pagar primero a los que trabajan en la hora undécima. ¿Por qué? Eso vamos a analizar más adelante. Cuando vinieron los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero ellos también recibieron solo un denario, cada uno. Obviamente, Jesús le va a dar la vida eterna a todos y no les va a dar nada más ni nada menos. Todos tendremos lo mismo. Pero entonces mira lo que dice que Jesús. Y al recibirlo murmuraron contra el Señor y dijeron, estos últimos trabajaron solo una hora y nos igualaste a nosotros que hemos soportado el peso y el calor del día. Y él respondió a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, no conveniste conmigo por un denario, o sea, lo que Dios nos ofrece la vida eterna y nosotros estamos trabajando no solamente para tener la vida eterna, sino para que ayudara a que mucha gente también tenga vida eterna y pues, precisamente esa es la viña, que nosotros trabajemos como sus obreros. Ahora, tomar lo que es tuyo y vete. No quiero dar a este último como a ti. No puedo hacer lo que quiero con lo mío. O tienes envidia porque soy bueno. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Esto es lo que dice Jesús en Mateo 20, 16. Aquí nos habla, como acabamos de explicar, de que Él llama a obreros en diferentes horas y los últimos son llamados a la hora undécima. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros estamos viviendo los últimos momentos proféticos y no es, o sea, no está, se necesitaría estar muy ciego para no entender que todas las señales que estamos viendo tienen que ver con la hora undécima, la hora del fin. Falta muy poco, hermanos. Los señales que estamos viendo en el mundo con estas pandemias, con el calentamiento global, con la falta de recursos, que se está acabando el agua, muchas cosas que después vamos a seguir viendo, nos marcan que ya estamos próximos a la venida de Jesús. Nuestro Señor Jesús está ofreciendo un denario, o sea, la vida eterna, a todo aquel que quiera trabajar en su viña. Ahora la pregunta es, ¿quieres trabajar en su viña? Él nos ofrece ese denario. ¿Qué significa ese denario? ¿Qué es lo que recibirán todos los siervos fieles al final del día? Obviamente la vida eterna. Él llamó a unos al comienzo del día, volvió a llamar a otros a la tercera hora, fueron llamados otros a la sexta y a la novena, y los últimos fueron llamados a qué hora? A la hora 11, a la hora undécima. Y nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de estar viviendo en la última hora, recibiremos el denario primero que los demás, y aparte de eso tenemos todo el legado, todo el bagaje, por llamarlo así, de todos los que trabajaron antes, para que de esa manera nos demos cuenta que ya está el fruto maduro, listo para ser cosechado, y eso lo hará Jesús. Ok, ¿no será que Él, o sea Jesús, en su misericordia nos quiere decir en qué hora nos encontramos? ¿Estamos entendiendo la hora profética de Dios? ¿Has oído su llamada para trabajar en su viña a esta hora 11? Estas son preguntas que yo quisiera que cada uno nos las hiciéramos, que cada uno pensáramos si realmente esto que estamos viendo, esto que está sucediendo, nos compete a nosotros o simplemente vamos a seguir nuestro camino y no vamos a hacer ese contrato de trabajar en la viña. Ahora, ¿cuándo comenzó el día profético de Dios? ¿A quiénes les dio esta bella oportunidad de trabajar en su viña? Quiero hacer un recuento aquí rapidito, solamente para que eso lo vamos a analizar después también, pero cuando Jesús, después de que resucitó, llamó a sus discípulos y les dijo que vayan a llevar el Evangelio, vemos en Juan 21 que Él les da un desayuno frente al mar. Ustedes lo pueden leer después. Comenzaron el día, cuando amanecía, los discípulos fueron los de la primera hora. Ellos fueron los que empezaron a dar el Evangelio.
y luego que Dios en el Evangelio pasó para otros y otros y otros, a través de todas las horas proféticas del día, desde que Jesús dijo estas palabras, y nosotros estamos en esa hora undécima. Si la hora undécima es la última, ¿qué ocurrirá a la hora 12? Analicemos el contexto de lo que dijo Jesús en el capítulo 11 de Juan, cuando nuestro Jesucristo pronunció estas palabras. Y vamos a leer nuevamente. Jesús dijo, no tiene el día 12 horas, el que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que camina de noche tropieza porque no hay luz en él. Eso quiere decir, hermanos, que en la última hora se terminarán de contratar los últimos que van a trabajar en la hora del Señor, y a la hora 12 se acabará el tiempo de luz para este mundo. El mundo entrará en un mundo de tinieblas y ya nosotros vamos, como quizá vamos a ver más adelante, empezarán a haber dos diferentes simientes. Los que andan en la luz y los que andan en tinieblas, que a lo último chocarán y empezará una, ya sabemos proféticamente, una persecución y van a suceder muchas cosas que nos describe el Apocalipsis. Muy bien. Ahora, permítame que pregunte nuevamente, ¿quiénes son los que caminan de día? ¿Quiénes son los que trabajan de noche, caminan de noche? Entonces, ya con todo lo que he dicho de este preámbulo, vamos a empezar ahora a ver cómo nosotros podemos caminar de día, entender la obra profética de Dios, recibir ese llamado para trabajar en la viña, pero aparte de eso, estar unidos a Cristo en esta hora tan maravillosa. Y yo le doy gracias a Dios, los que están conectados en esta mañana y los que posteriormente pueden ver este video, porque creo que Dios a cada uno de nosotros nos está llamando para contratarnos en su vida. Tal como resucitó a Lázaro nuestro Jesucristo, que fue el tipo, que fue, o sea, el ejemplo, y a nosotros hará lo mismo cuando venga, los que estén durmiendo y los que estemos vivos nos tomará juntos, como dice 1 Tesalonicenses 4, en 17, el que ya estaba muerto por 4 días, Lázaro decía que estaba muerto por 4 días, y lo levantó a una nueva vida. O sea que a la hora 12, tal como lo dice 1 Tesalonicenses 4:13, analicemos lo que escribe Pablo para que el tiempo del fin, fíjese cómo corrobora sobre la resurrección y lo que pasará con los vivos. O sea que eso ocurrirá a la hora 12. Observemos lo que dice del día profético en el capítulo 5, como ya acabamos de leer hace un momentico, y sugiero que visualicemos con detalles el tipo y el antitipo. Yo no sé si conoce qué significa esto. Tipo quiere decir un ejemplo y antitipo es la realidad. Por ejemplo, el tipo era la forma como mataban corderitos, corderitos que morían y morían y morían todos los días para redención de pecados. Pero luego Jesús es el antitipo porque es el verdadero cordero que cumple todo lo que se hacía con los corderitos. Es un tipo y antitipo. Aquí vemos entonces que también la resurrección de Lázaro y lo que sucedió con Lázaro va a ser un tipo de un antitipo cuando venga Jesús a resucitar a todos los que van a estar, o los que han trabajado en la viña que ahora están durmiendo, y los que estén vivos en ese momento. Es hermoso poder ver cómo nuestro amado Jesús nos levantará y estaremos con él. Esto lo prometió hacer con los muertos y con los vivos que habrán permanecido unidos a él. Nos dará una nueva vida que será el escenario, una vida eterna. ¿Lo pueden imaginar? Será algo indeciblemente bello. Yo a veces me pongo a pensar cómo será el día que venga Jesús. ¿Cómo será cuando lo vayamos a recibir? Los que hayamos trabajado en la viña y estemos atentos a hacer la obra del Señor. Porque desafortunadamente, hermanos, muchos no trabajarán en la viña a esta hora 11. Así como les dio un desayuno que él mismo preparó a los 7 discípulos al amanecer del día profético, o sea, en Juan 21, que les sugiero que lo lean, y nos está preparando una cena.
que Él mismo tiene para cada uno de nosotros, la vemos en Apocalipsis 19:9. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes atenderán a esa invitación? Observemos cuáles son las condiciones. Aquí vamos a ver las condiciones. Y a ella, o sea, al pueblo de Dios, se le concedió que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que nosotros tenemos que no solamente tener acciones justas, sino estar unidos trabajando en la viña, pero aparte de eso, nos dice algo más. Vamos a ver, ¿acaso estas acciones no son las obras guiadas por el Espíritu Santo? Fijémonos que no es solo el hecho siempre de creer, como mucha gente dice, creamos en nuestro Señor Jesucristo, seremos salvos. Es necesario actuar, manifestar un cambio en nuestras vidas, ser obedientes a Dios. Estamos haciendo estos cambios, experimentando los frutos del Espíritu Santo que dice Gálatas 5:22-23. O por lo contrario, estamos aún en las obras de la carne. Entonces podemos decir aquí que los que están y los frutos del Espíritu de Gálatas 5:22-23 son los que andan en la luz, mientras los que andan en las obras de la carne, que dice Gálatas 5:19-21, son los que andan en las tinieblas. Es una de las condiciones que nosotros tenemos que ver, que es la fidelidad a Dios, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para que de esa manera seamos de lo que estamos trabajando en la vida del Señor. Cristo está a las puertas. Ahora la pregunta es, ¿estás listo o estás lista para recibirlo? Estamos viviendo el carácter que identifica al obrero en esta hora undécima. Esta parte que estamos presentando esta mañana nos debe servir como un preámbulo para que nosotros nos demos cuenta que ya en 8 días, como dijo Javier al comienzo, vamos a tener la celebración de Tisha B'Av, que el pueblo judío recuerda todas estas destrucciones que tienen que ver con la hora undécima que acabamos de ver. Vimos la destrucción de las Torres Gemelas, que tiene que ver con los cambios que ya empezaron en nuestra generación. Y vamos a ver después de esto otros aspectos nuevos que tienen con la hora undécima y cómo nosotros podemos alertar al mundo de lo que está pasando a la hora que estamos, pero sobre todo en la relación correcta, guiados por el Espíritu Santo y Dios. Okay. Ahora, vamos a terminar con una oración. Es mi oración que todos asistamos a esa cena que Dios tiene preparado para nosotros, los que recibirán ese denario, con todos nuestros amados y con esos que se unirán en esta hora 11, en esta hora undécima, para trabajar en la viña del Señor. Lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y con esta parte creo que vamos dejando por hoy ya listo, o digamos terminado, la primera parte inicial sobre la onda. Con la ayuda del Señor, y como marcamos con Javier, vamos a presentar 2 otros temas más y ya vamos a identificar otros aspectos de la hora undécima. Vamos a ir entendiendo qué tiene que ver con esta hora undécima, y aparte de eso vamos a ver cómo nosotros podemos realmente ser obreros de la hora undécima. Muchas gracias. Airito, muchas gracias, muchas gracias. Queremos saber si alguien tiene preguntas o comentarios. Porque yo sí tengo una. Airito, muy interesante. Adelante, Luz de Abril, adelante. Bienvenida. Buen y bendecido día para todos. Gloria a Dios por esta enseñanza. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos estudiado todas estas versículos que Jairo nos estuvo mostrando, y no sé, yo los leía y los iba acomodando, pero en este momento vemos que el Señor nos está mostrando claramente que sí estamos viviendo el fin. No solamente leyendo Mateo 24, pero ya con toda esta enseñanza, el Señor nos está llamando. Y tenemos que pedirle a nuestro Padre Dios que por favor nos mantenga en su camino, que estemos siempre pendientes y alertas,
que Él está recogiendo a sus hijos de todos los pueblos cardinales. Entonces, sigamos trabajando por el Señor y que el Señor nos bendiga y nos dé fortaleza y sabiduría. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Luz. Te Amén. invito para que estés conectada el próximo domingo y vamos a tratarlo por varios domingos para estudiar mucho más esta hora undécima y ver aspectos mucho más claros sobre lo que estamos viendo y señales que estamos viendo en este momento sobre la hora undécima. Ahora sí, Javier, esta pregunta. Amén. Sí, Jairito, tú puedes colocar nuevamente el texto de Salmos, el que colocaste al comienzo, el texto que dice que para el Señor un día es como 1000 años. Sí, claro, sí lo tengo aquí. Y también como una de las 4 vigilias. Sí, un segundito. Claro. Ok, ya lo voy a colocar un segundo. Gracias, Jairito. Ahí está. Exactamente. Ahora sí, ese texto muy interesante, Jairito, pues todo el tema desde que empezamos a hablar esta semana y me pasaste los videos, hemos estado meditando mucho en este tema. Fíjate que precisamente en el pensamiento hebreo, un día es como 1000 años, ¿cierto? Pero también, fíjate que la segunda parte del texto es muy interesante y tú lo has recetado hoy, cuando dice que también 1000 años es como una de las vigilias de la noche. Y tú lo acabas de mencionar, en el pensamiento hebreo hay 4 vigilias en la noche. Esas 4 vigilias que habla aquí, pues con este texto realmente significan 4000 años. Podríamos decir, Jairito, que esos 4000 años o esas 4 vigilias son precisamente los 4000 años antes del Mesías Yeshua, y precisamente él arranca la parte clara. Juan lo nombra en varias partes, tú lo mencionaste, desde Juan 1, cuando dice que vino la luz a los hombres, en Juan 1. Tú lo mencionaste en Juan 21, con ese ejemplo cuando el Señor inicia o hace ese desayuno con sus discípulos. Quiere decir que las 4 vigilias de la noche pueden significar esos 4000 años antes del Mesías de Yeshua, y la parte clara o las 12 horas es con la venida de la luz, que claramente la luz es Yeshua, y estamos en esa hora undécima, precisamente como lo muestra la escritura. Esa es una pregunta para que ya nos aclares. Y la segunda es posible que el 11 de septiembre, pues con todo lo que ya nos mostraste, indique ese inicio de la hora undécima? ¿Es posible saber cuándo inicia la hora undécima? Esas son mis 2 preguntas, Jairito. Bueno, primeramente, lo primero que quiero decir es que Dios, cuando pone un tiempo profético, lo pone para todo el mundo. No hay excepción de nadie. Y tal como vamos a ver en otros eventos que vamos a mostrar el próximo domingo, hay otros eventos que también lo ha hecho así. Dios permitió la hora undécima y la relación con las Torres Gemelas porque eso marcó un cambio en todo el mundo. No solamente un cambio económico, cambios políticos, cambios en cuanto a seguridad, cambios en cuanto a religión. Ustedes se dan cuenta que desde ese momento empezaron a haber muchas más restricciones con los musulmanes a todo el mundo y empezaron a haber muchos más conflictos y se han seguido desarrollando, que después vamos a seguir viendo. Entonces, yo lo que nos está diciendo aquí, lo que hizo con las Torres Gemelas, estoy mostrando que todo lo que tiene que ver con este evento de las Torres Gemelas tiene que ver como un inicio del tiempo final que estamos viviendo y si ustedes se dan cuenta desde el 12 de septiembre para acá es que han sucedido muchísimas cosas que no habían sucedido anteriormente. Incluso esta pandemia, como vamos a ver, tiene que ver también con la hora undécima y otros eventos más que vamos a analizar. Incluso vamos a analizar por qué cuando Jesús habló, y esta parte quiero dejarla clara desde ahora porque la vamos a tratar la próxima vez. Cuando Jesús hizo la comparación como los días de Noé, se verá venía el Hijo del Hombre, que dijo que estaban casándose, dándose casamiento, comiendo y que no entenderían hasta que vendría el fin, ¿cierto? Mateo 24, 37 a 39. Vamos a ver que los matrimonios homosexuales están casándose y dándose más casamiento
tiene que ver con eso, tiene que ver con la hora undécima, y que y las señales que utilizan los mismos homosexuales demuestran que están siendo juzgados porque tienen que ver con la hora undécima. Ellos mismos utilizan las mismas señales. Vamos a mirarlo después. Entonces hay muchas señales que nos están mostrando esta hora undécima. Ustedes se dan cuenta que antes no había matrimonios homosexuales aprobados en ninguna parte, en buena parte del mundo. Después del 11 de septiembre y ahora en nuestra época, ya muchísimos países están teniendo matrimonios homosexuales y muchas más cosas, y esas otras señales más. Aparte de esto, también vamos a ver eventos como el de Katrina, que entonces sucedió también para una hora undécima y sucedió unos días cerquita de Tisha B'Av. Vamos a analizar aspectos interesantísimos que tiene por la undécima y por qué Katrina fue, digamos, la tormenta tropical en el año 2004, que fue la número 11 también, y vamos a analizar qué tiene que ver también con todo esto. Hay muchísimas cosas más que vamos a seguir viendo, y vamos a seguir viendo eventos que están pasando en nuestra época, que nos marca que entre más se va al final de la hora undécima, los eventos son mucho más claros. Pero ¿quiénes los entienden? Los que andan como en tinieblas o los que andan de día, como decía Jesús, y como lo reitera, que los que andan en la luz en Cristo, los que tienen la luz brillante de Cristo, son los que entenderán, y no solamente que entenderán, porque de hecho no solamente entenderlo, sino trabajar en la viña, estar dispuestos porque eso es realmente lo que nos va a dar el mérito de ganar el denario, es trabajar en la viña, no solamente entender los eventos. Jairito, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna inquietud o algún comentario. Yo tengo un comentario más, y se lo comentaba a Jairito el día de ayer, que pues todavía no tenemos todo el contexto, y se lo comentaba a Jairito para que lo pensáramos. Precisamente el 9 de septiembre del 2001, nos devolvimos en el calendario hebreo, así como lo hizo Jairito y lo va a explicar con el tema de Katrina. Y en el 2001, el 1 de Tishri, que marca el inicio del año civil, el año civil judío o hebreo, arranca en el mes séptimo para el calendario que tenemos de acuerdo a la escritura. Por eso es que Jairito habla que el mes de Ab es el mes 11. Así es. El año civil, que es el que Israel siempre tradicionalmente contó sus años. De hecho, el Señor ya le puso un nuevo conteo en Éxodo 12 cuando dijo, Nisan, este es el primero de los meses. Ahí arrancaron un nuevo conteo, pero mantuvieron los dos conteos. Para el 2001 fue un 18 de septiembre. Es decir, cuando ocurre lo del 9-11, Israel se preparaba a una semana de arrancar el día de trompetas. Estábamos a una semana de la fiesta de trompetas o el inicio del año civil. Pero también ese día de trompetas, que fue un 18 de septiembre, se recuerda la creación del hombre. El hombre, por la tradición oral hebrea, fue creado un 1 de Tisri. De hecho, por eso se empezaron a contar a partir de la creación del hombre los años en ese momento y que hasta hoy se continúa. Quiere decir que una semana antes, que es más o menos el 25 de Elul, del mes de Elul, comienza la creación. El Eterno comenzó la creación, muy probablemente un 25 de Elul, que coincide muy interesantemente con el 11 de septiembre. Precisamente, de acuerdo al pensamiento hebreo actual, al pensamiento hebreo actual, ese año, justo el 1 de Tisri, el 18 de septiembre, fue un año sabático, fue un año Shemitah. Es decir, y recordemos que el año sabático la economía se reinicia, como pasó, la economía se reinicia. De hecho, en el 2008 fue otro año Shemitah y la economía se reinició con la crisis del 2008. ¿Por qué? Porque es un año sabático, no se trabaja, la tierra es de todos, y la economía se reinicia, pero obviamente siempre está la promesa de la provisión del Señor. Así que eso es para que analicemos. Esto simplemente es un análisis que estamos haciendo con Jairito. Puede ser que el Señor nos estaba diciendo en ese momento, hay un nuevo comienzo, o nos está diciendo, empieza la nueva hora, la hora undécima, con todas estas
digamos, estos comparativos, estas señales que nos está dando el Señor claramente, y Jairito lo ha dicho, y lo que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, con las pandemias, inclusive ahora tenemos la viruela del mono también en el mundo, y es cuando uno entiende el sentido plural que Yeshua dijo, pestes, hambres, claramente estamos en ese momento. Entonces, nos pareció muy interesante, Jairito, regresarnos al calendario hebreo de ese año. Muy bien. Para ir concluyendo el tema y dejar algo, les quiero dejar una inquietud. No solamente a nivel espiritual bíblico se está hablando de la hora undécima. Y después del 9/11 hubo un movimiento que está haciendo por científicos que están hablando sobre el recalentamiento global y están hablando sobre el fin del mundo. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, que se llama La Hora Undécima. Y el vocero que explica sobre la hora undécima, ustedes quizás lo han visto, se llama Leonardo DiCaprio, que es un actor de cine. Y él fue el que lo pusieron como la persona que explicara sobre la hora undécima. Ustedes pueden buscar Leonardo DiCaprio, hora undécima, y ven lo que ellos dicen sobre las catástrofes del mundo, como el mundo, de acuerdo a los científicos, no va a durar más de 40 años. Y eso lo dijeron en el año 2003, 2004 más o menos. ¿Por qué? Porque el calentamiento global nos está mostrando que tenemos que hacer cambios, y uno de esos cambios que tiene que hacer el ser humano es precisamente volver a la naturaleza, volver a las cosas que Dios dejó, para que, como está explicando correcto Javier, Dios quiere hacer un reinicio en este mundo, para que de esta manera todos entendamos que se va a cerrar un ciclo y va a empezar otro, va a terminar las 12 horas de luz de Cristo y va a empezar nuevamente una hora nueva, va a empezar un mundo nuevo, y en ese mundo nuevo tiene que ver con la nueva tierra. Entonces son muchas cosas que estamos hablando, y ellos tomaron el concepto de la hora undécima, pero lo tomaron desde el punto de vista científico. Yo quiero que lo busquen y lo vean. Si de pronto Javier puede buscar el link para mandárselo a todos para que de esa manera lo vean. Está en español y está en inglés también. Y esto fue mucho después de las Torres Gemelas. Y esto fue mucho después de que Jesús habló sobre el 9/11. Y ellos también lo nombran la hora 11, científicos. O sea que no estamos hablando solamente desde el punto de vista, digámoslo, teológico. Científicamente también se habla de la hora undécima, y ellos tomaron ese concepto ¿de dónde? De la Biblia y de las palabras de Jesús. Amén, Jairito. Jairito, dirígenos en la oración Okay. para poder finalizar. Muchas gracias. Ok, ponemos. Padre Señor, te agradecemos infinitamente por este rato que hemos estado conectados, tratando de entender tu pensamiento, tratando de entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros nos despertemos y andemos en luz, para que cada uno de nosotros querramos trabajar en tu viña, para que cada uno de nosotros demos cuenta que es la hora undécima que estamos viviendo en ella, para que de esa manera podamos alertar a otros, para que ellos también se unan a este movimiento que tú mismo creaste en Mateo 20, para que fuéramos todos listos trabajando en tu obra y recibir este escenario finalmente. Y mi deseo de oración, Señor, que todos están conectados, y los que posteriormente vean este video puedan sentir ese llamado, deseen hacer los cambios necesarios, deseen trabajar en la viña, y podamos de esa manera, todos juntos, no solamente andar en luz, sino entender todas las cosas que están pasando en nuestra generación en la hora undécima. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén.